Todo el foco del conflicto entre Israel y Palestina está aquí, en Gaza. Tanto los medios como el propio ejército israelí han centrado toda su atención aquí. Sin embargo, el 7 de octubre, cuando ocurrieron los ataques perpetrados por Hamás, la atención del ejército y el gobierno de Israel estaba aquí, en Cisjordania, donde las fuerzas israelíes estaban desplegadas desde hace meses para defender todo esto. Y todo esto es la maraña de asentamientos con los que Israel lleva décadas expandiéndose en Cisjordania, y ahogando el espacio entre pueblos y aldeas palestinas, y contraviniendo sistemáticamente el derecho internacional. Por eso, los terroristas de Hamás aprovecharon la baja guardia cerca de Gaza y la valla que les separa de Israel para lanzar el terrorífico ataque. Y por eso tardaron tanto las fuerzas israelíes en llegar a la zona de los ataques. Y aunque Gaza se lleva todo el foco ahora, sobre todo por el desastre humanitario que se avecina, es más que probable que el foco pase de Gaza a Cisjordania más pronto que tarde. Porque por un lado es el territorio que realmente le interesa al sionismo judío, la tierra prometida, la región bíblica que Dios les dejó en herencia. Y a la vez es la tierra del expolio palestino, el territorio donde a los palestinos no se les permite formarse como nación, y donde podría desatarse el siguiente foco de violencia. Este es el mapa de lo que hoy conocemos como Israel y Cisjordania. Pero este otro es el mapa que el sionismo ve cuando mira al mapa. Estas son las regiones de Judea y Samaria, lo que se considera la cuna del pueblo judío. Una región que está ocupada por Cisjordania. Aunque más que ocupada, podríamos decir que es donde más de 1 millón de palestinos acabó viviendo inevitablemente cuando fue expulsado en 1948 del resto del territorio. Y es que para empezar lo más al grano posible, Israel renegó de Cisjordania y también de Gaza en 1967. Ese es el año en el que se produjo la conocida Guerra de los 6 días, en la que Israel llegó a ocupar Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, además de la península del Sinaí y los altos del Golán. Para muchos, la victoria era una señal divina que hacía realidad el retorno del gran Israel. Por fin Israel recuperaba las tierras de Judea y Samaria, las cunas de la civilización judía. Sin embargo, al contrario de lo que se podría pensar, el país se dividió entre los territorialistas, que querían conservar la tierra prometida reconquistada, y los más preocupados por la sociología, que no veían cómo encajar a los millones de árabes de los territorios conquistados en su idea de un Estado judío. Así Israel devolvió el Sinaí a Egipto y aceptó que más de 1 millón de palestinos expulsados allí en 1948 tras la guerra se quedaran en Cisjordania, en un territorio que quedó delimitado por lo que se llamó la Línea Verde, que fue la línea negociada para el alto el fuego, no propiamente una zona limítrofe. Sin embargo, el plan de Israel se fue definiendo con su estrategia de hechos consumados. Ya el 1 de agosto del 67, menos de 2 meses después de que comenzara la ocupación, Israel declaró 9 grandes extensiones de tierra en el Valle del Jordán como zonas militares cerradas. En septiembre del 67, el gobierno israelí establecía el primer poblado colono, aquí, aunque para evitar problemas legales lo definieron como un asentamiento paramilitar. En el transcurso de los primeros 10 años de la ocupación, Israel estableció casi 30 asentamientos en Cisjordania, donde llegaron un total de 4.500 personas. Esos asentamientos en un primer momento se erigen en zonas estratégicas, es decir, en el Valle del Jordán, en la zona de la Línea Verde y en torno a Jerusalén, sobre todo en la época del Partido Laborista, pero a partir de la victoria en el año 77 del Partido Likud, empieza también a situarse entre las propias ciudades palestinas, incluso en el corazón de ellas, ¿no? Como ocurre en Hebrón. En un primer momento apenas eran unas decenas de miles. Hoy en día hay cerca de 650.000 colonos viviendo en los territorios ocupados palestinos, donde algún día los palestinos aspiran a construir su Estado independiente y soberano, es decir, los territorios que Israel ocupó durante la Guerra de los 6 días. Hoy en día, para hacernos una idea, una décima parte de la población israelí vive en colonias, en asentamientos construidos sobre los territorios palestinos que son contrarios al derecho internacional. Y el proceso solo ha hecho que crecer. A pesar de la presión internacional, que se refrendó en esta resolución de la ONU de 1979, que ya declaraba inválidos e ilegales todos estos asentamientos. En las décadas de los 80 y los 90,
Israel fue construyendo decenas de carreteras a lo largo de rutas que facilitaban el acceso a los asentamientos judíos sin tener que viajar a través de ciudades y pueblos palestinos. Y los palestinos, ahogados por esta situación, terminaron por rebelarse, dando lugar en el 87 a lo que se conoce como la Primera Intifada. Una escalada de violencia que duró 6 años y a la que murieron más de 4.500 palestinos y más de 1.100 israelíes. Y el conflicto no descendería hasta la llegada de los acuerdos de paz de Oslo. En 1993, los líderes judío y palestino firmaron unos acuerdos según los cuales Cisjordania quedaba dividida de manera provisional en 3 zonas diferenciadas. El área A y el B bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina. Y ahí se incluyen los principales núcleos de población palestinos, aislados y rodeados por el área C, que ocupa el 60% del territorio total y que es donde se encuentran todos los asentamientos israelíes. Y básicamente las empresas palestinas tienen vetado el acceso a permisos para construir o explotar estas tierras. Los acuerdos de Oslo consiguieron frenar la construcción de asentamientos, eso sí, pero esto no significó que no siguieran apareciendo. De hecho, en los siguientes años se establecieron alrededor de 100 nuevos asentamientos en toda Cisjordania, que supuestamente eran ilegales, pero sobre los que el gobierno israelí no actuó durante los años. Además, en 2004, inició la construcción de la llamada Barrera Israelí en Cisjordania. Es un proyecto de muros y vallas que sigue en construcción y que debería extenderse unos 721 kilómetros. Al finalizarse se calcula que un 10% del territorio de Cisjordania quedará del lado israelí del muro. Y aunque la Corte Internacional de Justicia de La Haya ya lo declaró ilegal y ha instado a que se desmantele, el proyecto completo ya avanza en un 65%. Es muy importante precisamente contar que esas colonias están unidas entre sí por carreteras de uso única y exclusivo para los colonos o para el ejército israelí. Los palestinos no pueden estar en ellas. Hay muy diferentes tipos, ¿no?, de colonias, desde algunas que apenas son unos cientos de personas, a algunas que son grandes urbes habitadas por 60 o 70 mil personas, ¿no? Sobre todo las más pobladas están en el entorno de Jerusalén Este. Los palestinos quieren que algún día Jerusalén Este se convierta en la capital de su eventual estado. Israel a toda costa intenta impedirlo creando una construcción de asentamientos en círculos concéntricos para separarla. Y desde que en 2014 se rompieron las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes, el ritmo de construcción de asentamientos se volvió a relanzar, siendo 2023 el año con mayor número de licencias de construcción desde 2012. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas ha contabilizado en 2023 hasta 645 obstáculos de movimiento en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Un 8% más que en el último conteo, hecho en 2020. Esto contabiliza desde checkpoints israelíes fijos y móviles en las carreteras, hasta barricadas o barreras de tráfico, todo controlado por el ejército o fuerzas de seguridad privadas. Los palestinos tardan a veces horas en pasar por estos controles, y muchas veces ni siquiera obtienen la aprobación para pasar. De hecho, muchos agricultores solo tienen acceso un par de veces al año a las tierras que quedaron en territorio de Israel. Y los asentamientos israelíes han pasado de ser pequeñas aldeas o apenas un montón de caravanas a convertirse en ciudades de 40, 50 o 60 mil personas. Y a pesar del riesgo que supone vivir en estos asentamientos, miles de colonos están dispuestos a arriesgarse. Hay desde muchas personas civiles sin un alto compromiso político que acuden a los asentamientos porque tienen mejores condiciones de financiación y de acceso a esa vivienda, hasta algunos asentamientos que son hogar de sionistas religiosos que creen que la zona es su derecho de nacimiento bíblico. El precio de la vivienda en Jerusalén, en Tel Aviv, es elevadísimo y aquí tienen unas condiciones mucho más favorables para adquirir vivienda, incluso préstamos por parte del Estado. Entonces, es una población colona nacionalista y mesiánica, muy militante, muy armada, que incluso hostiga a las poblaciones palestinas, persigue a los agricultores, tala los árboles, ¿no? Destruye sus cultivos. Incluso en los últimos 2 años pues ha hecho cerca de 40 pogroms, ¿no?, contra localidades palestinas. Entre otras cosas, porque los sectores ultranacionalistas
al contrario que en el pasado, ahora sí que tienen representación dentro del gobierno. Hay varios colonos ultranacionalistas mesiánicos pertenecientes a un partido que se llama Poder Judío y otro partido que se llama Nacionalismo Religioso, que hoy en día ocupan altos puestos dentro del gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu. Incluso uno de ellos es responsable, ¿no?, del Ministerio de Seguridad Interna, nada más y nada menos, que es quien debería, ¿no?, proteger, ¿no?, a la población local, ¿no? Pues está en manos de un nacionalista religioso mesiánico que aboga directamente por la expulsión de la población palestina de sus hogares. Entonces, esa es la situación sobre el terreno que nunca antes había dado, ¿no? Nunca, como en el pasado, habían dispuesto de tanto poder como disponen hoy en día.